Bueno, chicos, déjenme presentarme. Mi nombre es Manuel Andrés Herrera Hiela. Me pueden llamar por mi nombre como tal, Andrés. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Soy ingeniero en biotecnología, tengo una maestría en seguridad y gestión de riesgos y pues bueno, tengo alguna experiencia docente en universidades como Yachaitec, en la Universidad Internacional SEC, en el Instituto Superior 17 de Julio. Entonces, he tenido yo alguna experiencia como docente. Para mí es un gusto poder unirme al ITESUD y poderles brindar la clase de química, que es la que me han asignado, ¿no? Eh, ¿Qué más les puedo decir? Mil disculpas también. El día de ayer tuvimos un inconveniente con el tema de los links. Por un error mío se subió un link a un aula que no era. Se nos pasó ya un poco el tiempo y es por eso que se reprogramó esta primera sesión para el día de hoy. Eh, no sé si es que se deben unir más compañeros. Tengo matriculados en el aula virtual 9 personas. Están apenas tres. Vamos a esperar, yo creo, unos 3, 4 minutos y a ver si se une más gente y de ahí podemos ya dar inicio a la clase como tal. No sé si me comentan ustedes qué expectativas tienen. Tengo entendido que son estudiantes de mecánica, ¿no? No sé de qué nivel sean. No sé si me pueden contar un poco de eso, por favor. ¿Qué tal, Inge? Buenas noches. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas noches, qué gusto. Igualmente un gusto. Yo soy este alumno nuevo de ¿Ya? primer ciclo. Ah, son de primer ciclo, chévere. Bueno, Eh, mi persona sí, el resto no sé. ya. Una pregunta, Y dime. dígame, No, no, sigue, sigue, continúa. no nada, me gustaría aprender muchas cosas, principalmente casi desde cero, porque vuelvo a retomar mis estudios después de 11 años de haber salido del colegio. Ah, ya, chévere. Y Eh, soy bachiller en mecánica industrial. ya, bueno, no sé si es que tienes algún conocimiento previo de química, que bueno, es la materia que yo les voy a dar. De lo que nos daban en el colegio, sí, más Chévere. o menos. Bueno, aquí vamos a ver los temas que me han asignado en el sílabus, un poquito más a profundidad de lo que se miraba en el colegio, pero tranquilos que yo estoy aquí para guiarles, ¿no? Entonces, no creo que vayamos a tener ningún problema. Marco, Ángel, no sé qué me pueden contar ustedes, también son de primer nivel, no sé si tienen conocimientos previos de la asignatura. Cabe recordar igual, todas las clases van a ser grabadas, ¿no? Una vez que se culmine la clase, yo voy a enviar el video de la clase a la gente de TICS, del ITESUD, y ellos se encargarán de subir la clase a la página de YouTube de, del ITESUD, ¿no? Por si es que alguien quisiera revisar cualquier concepto que no haya quedado claro. Igual, de todas maneras, si desean mi número de teléfono, yo estoy disponible para tutorías todos los días de 6 a 8 de la noche. Si necesitan alguna tutoría, algo no quedó claro, necesitan alguna explicación extra, con toda confianza me pueden enviar un WhatsApp. Si lo podemos solventar de esa manera, que mejor. Si no, caso contrario, podemos coordinar una pequeña reunión de Meet o de Zoom para yo poder dar la tutoría de cualquier tema que no haya quedado claro en clase, ¿no? Eso nada más. Buenas noches, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marco? Inge, yo también soy del primero. Igual, está lo que yo quiero es, o sea, lo que mi propósito y lo que más deseo es sacar mi título de tecnólogo y aprender todo lo que es de mecánica. O sea, yo ya trabajo en lo que es mecánica automotriz. Ok. Ya llevo, ¿qué será? Unos 6 años, 6, 7 años de mecánica. Ujú. Ya, ahorita yo me encuentro trabajando en Maresa de la 10 de agosto. Ah, bueno. Entonces, o sea, lo que a mí o sea, me piden ahí es sacar mi título, tener mi título. Es que ahí nos obligan a prepararnos más.
Claro. Entonces, una para poder yo seguirme quedando en lo que es ahí es tener mi título de tecnólogo. Ujú. Claro que ahí también nosotros tenemos, nos preparan, nos dan cursos y pocas cosas más de cuando hay nueva, como decir, nuevos modelos o hay nuevas actualizaciones y todo eso nos van dando cursos, pero Entiendo. igual me obligan a mí lo que es tener mi título de tecnólogo. Eso por Entiendo. mi parte. Ujú. Chévere. Bueno, a ver, ya se nos han ido casi 10 minutos. No sé si se van a conectar más gente, estarían faltando 6 estudiantes más. Creo que vamos a dar inicio ya. Les voy a dar un par de directrices acerca del curso en general y de ahí vamos a iniciar ya con la clase como tal, ¿no? Les voy a pedir por favor que enciendan sus cámaras para ya dar inicio con todo esto y también necesito que me confirmen si es que ya se mira compartida mi pantalla, ¿no? Para yo poder, para yo poder continuar ya con la clase como tal. ¿Se mira ahí lo que estoy compartiendo en la pantalla? Bueno, es un vistazo del aula virtual, ¿no? Como te dije, Sí, buenas noches, sí. Ya, chévere. A ver, entonces ustedes aquí en el aula virtual, en la parte izquierda del aula, van a tener acá, ¿no? Los cursos en los que ustedes están inscritos. En este caso, este curso que estoy dictando yo es de química para mecánica automotriz. Como pueden ver, esta es la carátula en sí del aula virtual, ¿no? Tenemos acá todo lo que son normas para el uso del aula virtual, el manual de usuario, estructura de evaluación, el sílabo de la materia, lo pueden revisar una vez que hayamos terminado la clase. Acá en la parte de calendario, por favor, esto es muy importante. En la parte de calendario están las fechas y las horas en las que tendremos las sesiones en vivo. Una sesión en vivo es lo que estamos teniendo en este momento, ¿no? Una sesión en contacto directo con el docente. Recuerden que mi trabajo aquí es guiarles a ustedes durante todo este proceso de aprendizaje de la cátedra de química, poder solventar sus dudas, indicarles cómo son los procesos y esperar que todo salga de mejor manera, ¿no? Como pueden ver, tenemos 5 sesiones en vivo. La primera es el día de hoy. El día de mañana tendremos la segunda sesión a las 7 de la noche. La siguiente semana tenemos 2 sesiones, el 16 y el 19. Y después tenemos la última sesión en vivo del 22 de noviembre. ¿Qué vamos a mirar en cada una de estas sesiones? La unidad 1 será de introducción a la química, que es lo que vamos a ver el día de hoy. La unidad 2 será estructura atómica, para que ustedes sepan cómo está conformado el átomo. La unidad 3 será de la tabla periódica, donde vamos a ver los fundamentos teóricos, cómo se presenta una tabla periódica, cuáles son los elementos, por qué razón se los clasifica en grupos o en familias, para que tengan ustedes una idea de cómo poder leer cualquier tipo de elemento compuesto dentro de la tabla periódica. Y finalmente la unidad 4 será de nomenclatura de compuestos orgánicos. Aquí vamos a ver cómo se conforman los compuestos, cómo se los nombra más que nada. Esto va a ser bastante importante porque ya aplicado a lo que es mecánica automotriz, en lo que son pinturas, barnices, van a encontrar un montón de nombres de sustancias químicas, ¿no? Entonces aquí con la nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos, ustedes sabrán cuáles son los elementos que contienen esas sustancias, ¿no? Acá en la sección de actividades, ustedes tienen las actividades que deben desarrollar, igual las fechas, ¿no? Tenemos la nota 1, será de una lección de la unidad. Esto estará disponible desde el 23 de noviembre. Tenemos los talleres, que es la nota 2, 3 y 4. Ustedes pueden ingresar aquí, le dan un clic al taller y aquí se descargan, ¿no? Los deberes son los deberes que ustedes tienen que hacer. Acá están los días que deben entregar. Este deber, por ejemplo, lo pueden entregar hasta el 22 de noviembre a las 23:50, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí ya todo lo que son la lección 1, que es una prueba, el taller, los deberes y tareas, que es la nota 2 y 3, una nota de investigación, que igual aquí ustedes pueden ingresar y encuentran, ¿no? Aquí se descargan el documento, pues está detallado todo lo que deben hacer. Esto lo pueden entregar hasta el 26 de noviembre. Y finalmente, aquí mismo tienen el examen final, el cual
será el 28 de noviembre y estará aperturado desde las 6 de la tarde hasta las 23:50 de ese día. Entonces es importante que ustedes le chequen, le den una ojeada a esta aula virtual para que sepan bien qué actividades deben hacer, cuáles son las fechas límite, eh, qué es lo que contiene cada una de las actividades, qué es lo que vamos a mirar en las clases como tal. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Inge, buenas noches. Les saluda Ángel. ¿Qué tal? Dime, ¿cómo estás, Ángel? Una pregunta. eh, si no me puedo conectar a las clases en vivo, no hay ningún problema. A ver, lo ideal sería que tú te conectes a las clases en vivo. Eso sería lo ideal. Tú tendrías la clase, la hora de clase como tal conmigo. Podrías hacerme cualquier pregunta en vivo o lo que sea. En el caso de que por A o B no te puedas conectar a las clases en vivo, les recuerdo que las clases, una vez que se terminan, son grabadas y son subidas al canal de YouTube del ITESUD. Entonces podrías revisarla ahí. Pero obviamente no es lo mismo que estar presencialmente conmigo, ¿no? Bueno, presencialmente entre comillas, para poder solventar cualquier duda en vivo. Igual, si es que no puedes por A o B hacerlo, como sabes, yo tengo mi canal de WhatsApp abierto de 6 a 8 de la noche para poder solventar cualquier duda, cualquier pregunta, con toda la, con toda la confianza del caso. Pero yo sí les recomiendo que se unan a las sesiones en vivo porque realmente no será lo mismo una ayuda ya después de la clase que lo revisen ya después solamente el video subido, ¿no? Listo, Inge, gracias. Sí, otra pregunta, no sé si tienen tal vez contacto con el resto de sus compañeros. Y recuerden, por favor, enciendan las cámaras. Ese favor sí les pido encarecidamente. Porque bueno, ya son las 7:15. Vamos a iniciar ya con la clase como tal. Están apenas 3 personas, nos faltan 6 compañeros. Me encantaría poder crear un grupo de WhatsApp también para poder estar más en contacto con todos ustedes. Eh, pero bueno, veamos. Por cierto, les voy a dar mi número de teléfono por si me tienen que escribir algún WhatsApp, tienen alguna duda. Es el 0984066301. Les repito, 0984066301. Ese es mi número de teléfono de WhatsApp. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan respecto a la clase, ya saben, con toda confianza me pueden escribir. Les responderé si es posible en ese momento, si no coordinamos alguna hora donde podamos hablar o hacer algún tipo de meet o reunión por Zoom para explicar cualquier cosa que no haya quedado en claro, ¿no? Me confirman si se está mirando la pantalla, ¿no? Sí, que sí se ve. Perfecto. Listo, vamos a iniciar entonces con la cátedra de química como tal. Bueno, este es el núcleo temático 1, ¿no? Aquí vamos a hablar básicamente lo que es la definición de química, qué es la química, para qué nos sirve la química y la importancia de la química, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de este núcleo temático? ¿Cuál es el objetivo de esta primera unidad? En primer lugar, analizar la conformación y características de la materia para predecir los cambios que en ella se pueden producir. Y el segundo objetivo de este módulo, de esta unidad, es reconocer y diferenciar la importancia de los sistemas y de los materiales, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que vamos a desarrollar durante este primer módulo, durante esta primera unidad? Primero, definir lo que es química. Segundo, mirar las ramas de la química, ver cuántas ramas tiene, qué se hace en cada una de las ramas, una descripción así sumamente rápida. La tercera competencia a desarrollar es la importancia para los futuros técnicos en mecánica automotriz. Vamos a ver cuál es la importancia de que ustedes sepan química. Vamos a ver la definición de materia y las propiedades generales y específicas que tiene esta materia, ¿no? Los estados de agregación y los cambios de estados. Entonces, bueno, vamos a iniciar ya como tal. ¿Qué me dicen ustedes? Para ustedes, ¿qué es la química? ¿Qué creen que es la química? ¿Qué se hace en esta ciencia? ¿Qué investiga? O sea, para mí la química abarca en sí todo, porque, o sea, de todo, o sea, todo tiene un sentido, digo yo, pues, para formar algo o a su vez
y alguna pequeña partícula, viene, viene todo lo que nos rodea, pues. O sea, Ujú. para mí, digo yo. Perfecto, entonces para ti sería como la ciencia del todo, ¿no? Sí, bueno, sí está bastante bastante acertada, eh, bastante cercana a la realidad tu definición, ya que recuerden que nosotros estamos hechos por átomos, los átomos realmente están en todo, todos los materiales, todos los seres vivos, todo contiene átomos y pues sí, precisamente en la química vamos a estudiar lo que son átomos, así que sí, bastante acertada tu definición. Vamos a definir ya como tal lo que es química. No sé si es que alguien más me puede ayudar con algún otro tipo de concepto o alguna idea que se le venga a la cabeza cuando hablamos de lo que es la química. Dije buenas noches. Buenas noches. Para mí sería la ciencia que estudia todo lo que es la materia que Ujú. existe dentro del universo, así del planeta, y los cambios que sufren o experimentan los mismos. Perfecto. Ahorita tú introduciste otra parte muy importante de lo que es la definición de química, los cambios que experimenta la materia. Eso también estudia la química. Justamente las interacciones que existen entre materias para entre sustancias para poder generar un nuevo compuesto, ¿no? Entonces, bueno, vamos, por cierto, en el aula virtual ustedes tienen estas diapositivas, ¿no? Para que me puedan ir siguiendo, las puedan leer, las puedan estudiar. Según las diapositivas que nos han puesto a nosotros en el aula virtual, nos dice que la química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia en base a sus reacciones y transformaciones, que es justamente lo que nos decía el compañero. Introdujo justamente este concepto, ¿no? De reacciones y transformaciones. Básicamente, chicos, la química viene a ser la ciencia de las sustancias, ¿no? La química en sí nos va a ayudar a estudiar lo que es la composición de la materia, la composición de la energía y los cambios que existen por la interacción de estas sustancias, ¿no? Cómo la materia cambia, cómo la energía cambia, cómo se da una reacción química para producir un nuevo elemento, una nueva sustancia. El objeto de estudio de la química, ¿cuál es? El objeto de estudio de la química básicamente es estudiar cómo están compuestas las diferentes sustancias y las interacciones que se producen entre estas, ¿no? No sé si es que si estamos claros hasta aquí, no sé si es que necesitan algún tipo de aclaración extra acerca de lo que es el concepto de química o podemos continuar. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? Sí, Inge. Seguros. Ya, Sí, listo. Igual no se olviden, vayan tomando ahí apuntes y todo que les va a facilitar también luego el estudio de estas diapos. Vamos a hablar ahora de las ramas de la química. La química se divide en distintas ramas, ¿no? Por lo general, una clasificación muy general de química vendría a ser todo lo que es la química orgánica e inorgánica. ¿Qué es la química orgánica? La química orgánica es también conocida como la química del carbono, porque básicamente estudia todo lo que son los compuestos, eh, bueno, valga la redundancia, orgánicos, ¿no? Que están conformados por cadenas largas de carbono, hidrocarburos, tenemos lo que son células de animales, todo eso compone lo que es la química orgánica. Según la diapositiva nos dice que la química orgánica estudia la estructura, propiedades, reacciones y síntesis de compuestos que contienen carbono e hidrógeno. Entonces, como les decía, cuando hablamos de química orgánica, estamos hablando básicamente de la química del carbono. Dentro de compuestos orgánicos tenemos, por ejemplo, la gasolina, los hidrocarburos, son compuestos netamente orgánicos que vienen a ser cadenas largas de carbonos y hidrógenos unidos, ¿no? Estas cadenas pueden ser alifáticas, aromáticas, que de una u otra manera conforman toda esta parte de la química orgánica. En el área automotriz, recuerden, todos los combustibles que ustedes tengan, los combustibles fósiles al menos, la gasolina, el querosene, son compuestos orgánicos que vendrían a ser parte del estudio de esto de la química orgánica, ¿no? Tenemos la otra gran rama de la química, que viene a ser la química inorgánica, que básicamente es la que más vamos a nosotros tratar en este pequeño módulo de química. En la química inorgánica, ¿qué es lo que nosotros estudiamos? En la química inorgánica estudiamos todo lo que es el análisis de la síntesis, reacciones, estructura y propiedades de los compuestos organometálicos. Entonces, un ejemplo clásico
de una sustancia inorgánica podría ser la sal de mesa, ¿no? La sal de mesa viene a ser el cloruro de sodio, que es la mezcla de compuestos organometálicos. En este caso tenemos el cloruro, que es un metal, perdón, el sodio, que es un metal, con el cloro, que es un gas, ¿no? Entonces se juntan el cloro y el sodio, forman el cloruro de sodio y esta es una sustancia inorgánica. Como les digo, es un ejemplo muy, muy común de lo que se ve tanto en química inorgánica como orgánica. Otras ramas importantes de la química, tenemos lo que es la química analítica. Como su nombre lo indica, química analítica es una química que analiza las sustancias para poder conocer cuál es la composición de las mismas. Miren lo que dice el concepto de química analítica. Es el conjunto de principios, leyes y técnicas necesarias para la determinación de la composición química de una muestra. Entonces, lo que yo les decía, en la química analítica vamos a analizar la composición química de una sustancia. Para eso nos sirve la química analítica. Tenemos la físico-química, que básicamente estudia todo lo que son los comportamientos de la materia a nivel molecular y atómico. Dentro de la físico-química se estudia mucho lo que es transferencia de calor, transferencia de energía, que también tiene muchas aplicaciones al tema automotriz. Tenemos una rama muy importante que viene a ser la bioquímica. Esta es la química de las biomoléculas, ¿no? Podemos ver químicamente cómo se comportan biomoléculas como lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, cómo está conformado un organismo en sí. Lo podemos ver en la bioquímica, ¿no? ¿Qué nos dice la definición aquí? Son los principios que rigen los procesos químicos en los sistemas biológicos básicos, ¿no? Básicamente lo que yo les decía, cómo funciona la química dentro de una célula. Eso básicamente estudiamos en bioquímica. Y tenemos lo que es también la química general, que básicamente en la química general nosotros vamos a estudiar los principios básicos de la constitución de la materia, las propiedades, leyes y transformación de las sustancias. Recuerden lo que habíamos quedado en la definición de química. La química es la ciencia de las sustancias, la cual estudia los cambios que se producen en la materia y cómo se generan estas nuevas sustancias. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Si algo no está claro, si necesitan alguna explicación extra de algún concepto, con toda confianza me lo dicen, ¿no? Creería que si no hay preguntas hasta aquí estamos claros, ¿no? Sí, sí, Inge, yo de mi parte sí, sí voy entendiendo. Perfecto. A ver, ahora vamos a ver cómo la química se relaciona con los estudios de mecánica automotriz. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se relaciona la química con la carrera que ustedes están estudiando? De mi parte, Inge, yo creo que la química, o sea, en la parte de la mecánica automotriz, Ujú. para mí creo que abarca todo, porque mediante la química se hace lo que puede ser, yo creo que los motores, los Ujú. sistemas eléctricos, todo eso, porque en sí para mí abarca todo. Claro. Bueno, tienen ustedes que tener claro que la química como tal tiene un rol fundamental dentro de la producción automotriz, ¿no? Ustedes van a encontrar química en las pinturas en las pinturas automotrices, van a encontrar química en todo lo que son combustibles, lubricantes, en los neumáticos, realmente todo tiene que ver con química. Por ponerles un ejemplo, vamos a hablar en esta misma clase acerca de estados de agregación de la materia, ¿no? Tenemos el estado gaseoso y cómo este estado ocupa todo el volumen del recipiente que los contiene. Precisamente los neumáticos están llenos de aire, entonces es una aplicación de cómo el estado gaseoso tiene relación con el mundo automotriz, ¿no? Como igual habíamos hablado ya de combustibles, habíamos hablado de pinturas. Las gomas de los autos también están conformadas por polímeros orgánicos, entonces básicamente, como nos decía su compañero, eh,
la química tiene un impacto muy, muy grande en todo lo que es el mundo automotriz, ¿no? Entonces, bueno, veamos qué nos dice esta diapositiva. Nos dice que el estudiante de mecánica y automotriz, mediante la aplicación de la química, va a adquirir y aplicar herramientas, técnicas y métodos que le permitirán caracterizar la composición de la materia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la misión de esta materia dentro de su formación profesional? La materia de química aquí busca generar en el futuro profesional que recién se inicia en la carrera una visión más clara sobre la interpretación y cuantificación de los efectos químicos en la vida cotidiana y su incidencia sobre las fuentes y ejes principales, el hombre, la salud, el trabajo, el ambiente, en el cual ustedes se encuentran inmersos, ¿no? Pero bueno, recuerden, como les digo, la química tiene varias aplicaciones realmente dentro del mundo automotriz y aquí vamos a darles bueno, en esta que otra vamos a darles los conceptos básicos para que ustedes lo puedan entender, ¿no? Vamos a iniciar con esta primera definición. Vamos a definir lo que es materia. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es la materia? ¿Qué se les viene a la mente con esta palabra de materia? Algo que o tiene, ocupa un lugar dentro del espacio. Perfecto. Sí, justamente esa viene a ser eh, la, la definición de materia, ¿no? La materia es cualquier elemento, cualquier átomo, cualquier sustancia que ocupa un lugar en el espacio. Justamente está aquí. Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Entonces, básicamente todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Dentro de la, de la existencia, viene a ser materia, ¿no? Básicamente, como les digo, materia viene a ser todo aquello que existe, todo aquello que tiene masa, todo lo que ocupa un lugar en el espacio y perdura en el tiempo. Entonces, esas cuatro características las tiene la materia. Y dentro de lo que es materia debemos recordar la ley de Lavoisier, la cual nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y justamente estas transformaciones de la materia es lo que nosotros vamos a estudiar aquí en química, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que es materia, vamos a dividirla en dos conceptos básicos, ¿no? Vamos a dividirla en dos ramas, que vienen a ser los estados de agregación y los cambios de estados. ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando yo digo esto de estados de agregación? ¿Qué es un estado de agregación de la materia? La forma en que se encuentra, la forma actual en que se encuentra, Así este, es. Lo o has el estado en dicho, el que se encuentra. exacto, lo has dicho de la mejor manera posible. El estado de agregación de la materia viene a ser las distintas formas en las que la materia se puede presentar. Tenemos los tres estados básicos, ¿no? Creo que todos los conocemos. En nuestra vida cotidiana los vemos casi a diario, prácticamente a diario, que vienen a ser el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso. Son los tres estados básicos de la materia, creo que es lo que lo vimos todos en la escuela, en el colegio, y como les digo, en la vida diaria, bueno, en la vida diaria tenemos contacto directo, ¿no? Con este tipo de estado de agregación, pero existe un cuarto estado de agregación de la materia que viene a ser el plasma. Entonces, vamos a ver un poco, vamos a definir las características de cada uno de los estados. Vamos a definirlas un poco. Y vamos a luego a ver los cambios de estados, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo una molécula en estado sólido y la quiero pasar a estado líquido? ¿Cómo se llama este proceso? Eso es lo que vamos a mirar nosotros en lo que son los cambios de estados, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con lo que es el estado sólido. En cuanto al estado sólido, creo que todos sabemos lo que es un sólido, ¿no? ¿Cuáles son las características del estado sólido? Pues bueno, debe tener forma propia y debe ocupar un volumen determinado. ¿Cuál es otra característica principal del estado sólido? Que no se puede comprimir. Si es que nosotros los presionamos, va a ser muy difícil que
una, una partícula sólida cambie de forma. Hay algunas que sí lo pueden hacer siendo sólidas, pero va a ser más complicado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el estado sólido? Las partículas que conforman una molécula sólida, las partículas que conforman un elemento sólido, están muy cercanas y ordenadas, por lo cual es muy difícil que cambien de forma, ¿no? Solamente van a vibrar. ¿Y por qué es que estas moléculas están muy pegaditas? ¿Por qué es que estas moléculas están tan cercanas y ordenadas? Porque en el estado sólido se poseen fuerzas intermoleculares muy fuertes. Esto es lo que mantiene a las partículas del estado sólido bastante unidas y les conforma tener el volumen determinado, ¿no? Es por esta razón que es incluso difícil que el estado sólido cambie de forma por las interacciones moleculares bastante fuertes que tienen las partículas dentro de este estado. Y obviamente, otra característica principal del estado sólido es que el estado sólido posee masa, ¿no? Tiene una masa definida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no esté claro? ¿Estamos claros con el estado sólido? ¿Sí o no? Sí, Y ya, perfecto. Sí, jefe. ¿Qué otras características les puedo comentar yo del estado sólido? Pues bueno, estas partículas que las conforman están unidas por enlaces covalentes, que son enlaces químicos que se unen muy fuertemente. Y justamente es por eso que los sólidos tienen esta consistencia dura, ¿no? Por el enlace covalente en el que están unidas sus partículas. Vamos a hablar ahora del estado líquido. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es O la- sea, un ejemplo podría ser una roca. Yo creo que una roca es bien sólida. Perfecto, No sí, se puede, o sea, no se la puede comprimir, solo se la puede, o sea, dar forma, exacto, porque es bien sólida. exactamente. Esas son las características, ¿no? Del estado sólido. Como les digo, son compuestos que tienen moléculas que están muy cercanas, muy ordenadas y unidas por fuerzas intermoleculares muy fuertes. Es por eso que son duros. ¿Sí? Vamos a continuar ahora, chicos, con lo que es el estado líquido. ¿Cuál es la principal diferencia entre un sólido y un líquido? ¿Qué es lo primero que se les ocurre a ustedes? Yo creo que un estado líquido puede ser el combustible, el agua. Ujú. Perfecto. Si lo comparamos con alguna partícula sólida, los líquidos son blandos, ¿no? Los líquidos son blandos, los sólidos son duros. Los líquidos no tienen forma propia, pero sí tienen un volumen, ¿sí o no? El agua no tiene una forma definida, pero toma la forma del recipiente que los contiene. ¿Cuál es otra característica también de los líquidos? No se pueden comprimir y si se los presiona no cambian de forma, a diferencia de los sólidos, ¿no? Si un sólido nosotros le presionamos con mucha fuerza, el sólido sí va a cambiar de forma. Es lo que nosotros podemos ver en las latas de un auto, ¿verdad? Si es que la lata de un auto recibe un golpe fuerte, por supuesto que va a cambiar de forma. Mientras que con los líquidos esto no sucede. Los podemos presionar lo más fuerte que nosotros queramos, el líquido no va a cambiar de forma ya que no tiene una forma definida. ¿Sí o no? sí. En cuanto a la composición molecular de los líquidos, habíamos hablado que en los sólidos las moléculas que los forman, las partículas, están muy unidas y tienen un orden específico, ¿no? En el líquido las partículas, en cambio, están desordenadas y pueden desplazarse unas sobre otras. Es por eso que el líquido puede tomar la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Pueden comprimirse más que los sólidos, por supuesto, pero se comprimen menos que los gaseosos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Preguntas acerca del estado líquido. Habíamos dicho, ¿no? En el estado sólido, las fuerzas intermoleculares de cada una de las moléculas son fuertes
En el estado líquido, en cambio, las fuerzas intermoleculares son débiles. ¿Sí? Otra característica también básica del estado líquido es que es considerado un estado intermedio entre el sólido y el gaseoso, ya que en el estado sólido tenemos fuerzas intermoleculares muy, muy fuertes, en el estado gaseoso muy, muy débiles, y las del estado líquido vendrían a ser como un estado intermedio, ¿no? Tiene algunas características propias de los gases también, los líquidos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? Recuerden, algunas características del estado líquido no tiene una forma definida, tiene fluidez, puede presentar viscosidad. La viscosidad, de hecho, es un término que se utiliza mucho cuando estamos hablando de aceites, ¿no? Entonces hay líquidos que son más viscosos, menos viscosos. El agua, por ejemplo, es un líquido casi nada viscoso, mientras que el aceite sí tiene viscosidad, ¿no? Eh, Otra característica de los líquidos es la adherencia. ¿A qué nos referimos con adherencia? No sé si ustedes han visto que muchas veces lanzamos agua hacia un vidrio y algunas gotas de agua se quedan resbalando en el vidrio. Justamente esa es la adherencia, que son algunas características que tiene el estado líquido. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Estamos claros? Sí, Inge. ¿Sí? Sí. Listo. Vamos a avanzar ahora con el estado gaseoso. El estado gaseoso, ¿cuál es la principal característica del estado gaseoso? No tiene ni forma ni volumen propio. La forma de los gases se va a adaptar al recipiente que los contiene. Esto ya ya lo había mencionado un par de diapositivas atrás. Las partículas que conforman los gases, las partículas que conforman el estado gaseoso, están muy distanciadas entre sí y se mueven a gran velocidad en todas las direcciones. Estos gases, una característica principal de estos es que se pueden comprimir con mucha facilidad. Se los puede almacenar bajo presión. Entonces, un ejemplo típico de una molécula en estado gaseoso es, por ejemplo, las pinturas en aerosol. ¿Sí o no? Se encuentran dentro de una lata. El gas se encuentra comprimido dentro de la lata. El momento que nosotros presionamos, estamos ejerciendo una presión para que el gas salga. Y se ha presionado tanto la molécula en estado gaseoso que se comprime hasta llegar al estado líquido, ¿no? Y de esa manera se conforma ya lo que es una pintura. Otras características principales del estado gaseoso, como hablábamos de fuerzas intermoleculares, el estado sólido tiene fuerzas intermoleculares muy fuertes, el estado líquido se puede decir que tiene fuerzas intermoleculares intermedias y el estado gaseoso en cambio tiene fuerzas intermoleculares muy, muy débiles. Es por eso que las partículas siempre se van a encontrar distanciadas y van a adherirse siempre al máximo de capacidad que tenga su recipiente que los contiene, ¿no? Si estamos hablando de una habitación y nosotros introducimos un gas dentro de esta habitación, el gas va a tender a ocupar todo el volumen de esa habitación. Esa es una característica muy, muy importante de cualquier molécula en estado gaseoso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que estamos claros, ¿no? Entonces hemos visto ya las principales características del estado sólido, líquido y gaseoso, que vienen a ser los tres estados de agregación de la materia que nosotros más conocemos. Pero tenemos un cuarto estado que viene a ser el estado plasmático o el plasma, ¿no? ¿Qué creen ustedes que es este estado? ¿Qué creen que vamos a ver nosotros aquí en el estado plasmático? ¿Alguien se le ocurre? Ya. El estado plasmático básicamente es un gas, pero es un gas al que se le ha dado una energía liberando electrones del átomo, ¿no? Entonces, básicamente se puede comprender el estado plasmático
como un gas ionizado, compuesto por átomos a los que se les han retirado o sumado electrones. Algo bastante, algo bastante particular de este estado plasmático es que es el estado más común de materia en el universo, pero no es un estado común de la materia en la Tierra. Entonces, dentro del universo nosotros vamos a encontrar muchas sustancias que se encuentran en estado plasmático. Un ejemplo de una molécula en estado plasmático viene a ser, por ejemplo, los rayos del sol. El sol, nuestro sol, se encuentra en estado plasmático. Los relámpagos es un ejemplo de plasma también. El fuego viene a ser también una molécula en estado plasmático. Las luces de neón es otro ejemplo también típico de una molécula que se encuentra en estado plasmático. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Inge, ¿y las luces de xenón también tienen ese estado o no? Sí, 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 por supuesto. Por lo general, bueno, las luces de xenón, las luces de neón, son, bueno, y cuando estemos viendo tabla periódica, ustedes van a ver, eso se denominan gases nobles que se encuentran en la parte más de la izquierda de la tabla periódica y tienen características similares. Entonces, sí, las luces de xenón también son luces que se encuentran en estado plasmático. Todo lo que son xenón, neón, todo eso son ejemplos de estado plasmático. Entonces, bueno, recapitulando, hemos visto 4 estados de agregación de la materia. ¿Qué era el estado de agregación? La forma en la que la materia se puede presentar, ¿no? Entonces tenemos el estado sólido, ya sabemos, es un estado con forma propia, ocupa un volumen determinado, tiene fuerzas intermoleculares bastante fuertes, por lo cual las partículas están muy cercanas y ordenadas, posee una masa definida, es muy difícil cambiar, que un estado sólido cambie de forma, se debe aplicar una fuerza más fuerte que las moléculas intermoleculares para que este estado cambie de forma. Tenemos el estado líquido, que viene a ser un estado intermedio entre el sólido y el gaseoso, donde no se tiene una forma propia, pero sí se tiene un volumen, no se puede comprimir, y si se los presiona no cambian de forma. Las partículas están muy desordenadas y pueden desplazarse unas sobre otras, y se comprimen más que los sólidos, ¿no? Ante una fuerte presión. De ahí tenemos el estado gaseoso, el cual no tiene ni forma ni volumen propia. Su forma se adapta siempre al recipiente que lo contiene. Las partículas que conforman están muy distanciadas entre sí, se mueven a gran velocidad en todas las direcciones y se comprimen con muchísima facilidad. Y finalmente tenemos el estado plasmático, que ya habíamos hablado, que básicamente es un gas ionizado. Cuando hablamos de un gas ionizado, estamos hablando de un gas al que se le ha aportado energía, liberando electrones del átomo que lo conforman. De esta manera se conforma el estado plasmático. Y como algunos ejemplos típicos del estado plasmático, hemos mencionado el fuego, hemos mencionado el sol de nuestro sistema solar está formado por plasma. Hemos hablado de los relámpagos, hemos hablado también de las luces de neón, las luces de xenón, que vienen a ser ejemplos típicos de estado plasmático. Hasta ahí, chicos, dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro. Estamos claros, ¿no? Creería. Sí, Inge. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los cambios de estados. ¿A qué nos referimos con cambios de estados? A que la materia no siempre se encuentra en un mismo estado de agregación, ¿no? Como estábamos hablando, la química es la ciencia que estudia los cambios de la materia. Esta materia puede cambiar de estado de agregación y justamente eso es lo que nosotros vamos a ver en esta parte de la clase, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de la fusión. ¿Qué es fusión? Es el paso de estado sólido a líquido por acción del calor. Un ejemplo típico de esto
tenemos cuando nosotros vamos a derretir un cubo de hielo, ¿no? El cubo de hielo básicamente es agua en estado sólido. Le aplicamos calor y este cubo se empieza a desleír, se empieza a transformar en agua. Entonces hemos pasado de un estado sólido a un estado líquido por la acción del calor. Cuando esto sucede, el proceso se denomina fusión. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. De ahí tenemos lo que es la evaporización o la vaporización, que básicamente es el paso de un estado líquido a gaseoso. Por lo general también ocurre cuando aumenta la temperatura. Igual, el mismo ejemplo del agua. Tenemos el cubo sólido de hielo, le aplicamos calor, este cubo se derrite, se transforma en agua, se ha fusionado, aplicamos más calor y esa agua se va a empezar a evaporar, ¿no? Entonces esa es la evaporización. Estamos claros con estos cambios de estado, ¿no? Tenemos fusión y evaporización. Fusión de sólido a líquido y evaporización de líquido a gaseoso. ¿Sí o no? Sí. Sí, Chévere. Continuemos. Ahora vamos a ver lo que es la condensación. La condensación vendría a ser el cambio de estado inverso a la evaporización, ya que viene a ser el paso de un gas a líquido. Un ejemplo típico de la condensación lo tenemos obviamente en el ciclo del agua. El agua se ha evaporado, llega a las nubes, estas nubes se condensan y se condensan y empiezan a caer en forma de gotas de agua, ¿no? Entonces, básicamente, esta condensación se da por un descenso de la temperatura. Las nubes, el agua se evapora, llega a las nubes en el cielo tienen una temperatura menor a la que tenía el agua en la superficie. Estas nubes se condensan y empieza a llover. Ese es un ejemplo de condensación. Y finalmente tenemos el estado de solidificación, que viene a ser el estado contrario a la fusión, ¿no? Que viene a ser básicamente el paso de un líquido a sólido, debido nuevamente a la disminución de la temperatura. Nosotros tenemos agua en estado líquido, le ponemos en una cubeta de hielos, le mandamos a la refri, disminuye muchísimo la temperatura y esta agua se ha solidificado, ¿no? Entonces ese es otro ejemplo de cambio de estado. Hasta ahí, chicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, está claro. Ninguna. Sí, ¿no? Creo que es bastante sencillo estos conceptos. Vamos a continuar con con otros ejemplos de cambios de estados. Tenemos lo que es la sublimación. ¿Qué es para ustedes la sublimación? ¿Qué se les ocurre cuando decimos sublimación? Sublimación. Ujú. La sublimación es el paso de una sustancia sólida a gas sin pasar por el estado líquido. Líquido. Ujú. Un ejemplo típico de esto es el hielo seco, como ven ahí en la imagen. Usted creería que todos alguna vez hemos visto hielo seco, ¿no es cierto? El hielo seco está en estado sólido, nosotros lo sacamos y empieza a salir humo, ¿no? Del hielo. Ese hielo se está sublimando, está pasando de estado sólido directamente a estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Ese es un ejemplo típico de sublimación. ¿De acuerdo? Sí. Y finalmente tenemos la sublimación inversa, que como su nombre lo indica es lo contrario de la sublimación. Consiste en pasar del estado gaseoso al estado sólido sin pasar nuevamente por el estado líquido. Esto igual, un ejemplo de esto es cuando graniza. Cuando graniza tenemos las nubes, la temperatura está tan helada que en lugar de formarse gotas de lluvia, se forman gotas de granizo y eso es lo que cae. Entonces el agua ha pasado directamente de un estado
de un estado Gaseoso. gaseoso a un estado sólido. ¿Sí o no? Sí. Entonces, bueno, nuevamente, recapitulando. Tenemos los cambios de estados. Fusión, pasar de un estado sólido a un estado líquido por la acción del calor. Evaporación, pasar de un estado de un estado líquido a un estado gaseoso por, o nuevamente, la acción del calor, porque ha aumentado la temperatura. Tenemos la condensación, que es el paso del estado gaseoso al estado líquido por disminución de la temperatura, y la solidificación, que es el paso de líquido a sólido nuevamente por un proceso de disminución de la temperatura. Tenemos la sublimación, que es el ejemplo que les ponía del hielo seco, cuando tenemos nosotros una sustancia sólida, la cual pasa directamente a estado gaseoso, y la sublimación inversa, que les ponía el ejemplo de cuando graniza, que consiste en pasar del estado gaseoso al sólido sin pasar por estado líquido. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Creería que no, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora en cambio de lo que son las propiedades de la materia. En cuanto a propiedades de la materia, nosotros tenemos dos grandes grupos de propiedades que vienen a ser las propiedades generales de la materia. Estas propiedades generales de la materia las posee toda la materia. Toda la materia va a tener masa, toda la materia va a tener peso, toda la materia va a tener volumen, toda la materia va a tener porosidad, impenetrabilidad y divisibilidad. Esas son las propiedades generales de la materia. Y luego tenemos nosotros las propiedades específicas de la materia, las cuales dependen del estado de agregación en el cual se encuentra la materia en ese momento. Tenemos propiedades físicas, que básicamente son las características que se pueden observar o medir sin cambiar la identidad de la sustancia. Y tenemos las propiedades químicas de la materia, las cuales se refieren a la capacidad de una sustancia para transformarse en otra, ¿no? No sé si tengan hasta ahí alguna pregunta acerca de las propiedades de la materia. Dentro de las propiedades físicas, ¿qué propiedades nosotros podemos mencionar? Tenemos lo que es la masa, el volumen, la elasticidad, el punto de ebullición de una sustancia. Esos son ejemplos de propiedades físicas, mientras que dentro de las propiedades químicas tenemos otro tipo de propiedades, ¿no? Como viene a ser la radioactividad, tenemos lo que es el pH de una sustancia, esa es una propiedad química, o la radioactividad que podría presentar también esta sustancia, ¿no? Entonces, bueno, miren, aquí están puestas las definiciones de cada una de las propiedades, ¿no? Si hablamos de propiedades generales, tenemos lo que es la masa. ¿Qué viene a ser la masa? La masa básicamente es la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿no? La cantidad de materia que posee una sustancia, la cantidad de materia que posee determinado objeto, esa es la masa. Tenemos lo que es el peso. El peso, en cambio, es la fuerza con la que la materia es atraída por el centro de la Tierra. Entonces, si nosotros tenemos una masa y esa masa le aumentamos la fuerza de la gravedad, básicamente ahí vamos a estar hablando de peso, ¿no? Porque el peso es justamente eso, la fuerza con la que la materia es atraída por el centro de la Tierra. En el caso de nuestro planeta tenemos la fuerza de gravedad. Si nosotros tenemos la masa, la multiplicamos por la gravedad, ese va a ser nuestro peso. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Sí, Chévere. Vamos con la tercera característica de la materia. Tenemos lo que es el volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen básicamente es el espacio que ocupa un cuerpo dentro del espacio, ¿no? Ese viene a ser el volumen. Tenemos la característica de divisibilidad, que es la capacidad que tiene la materia para dividirse en porciones más pequeñas. Bueno, dentro de lo que son las propiedades físicas tenemos lo que es la dureza, que viene a ser la resistencia de los cuerpos a ser rayados, cortados o penetrados. Tenemos la fragilidad, que es la tendencia de los cuerpos a romperse cuando se les aplica una fuerza. La maleabilidad,
que viene a ser la capacidad de los sólidos para convertirse en láminas delgadas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando se está cortando oro. Por lo general al oro es un metal muy maleable que se lo puede cortar en láminas delgadas. Tenemos la densidad, que viene a ser la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Básicamente la densidad es eso. ¿Cuánta masa me cabe en tanto volumen de una sustancia? Eso es la densidad, ¿no? En propiedades químicas habíamos hablado ya de la reactividad, que es la capacidad que tiene una sustancia para reaccionar con otra. Eso es la reactividad. Tenemos la combustión, que es la capacidad que tiene una sustancia de reaccionar en presencia de oxígeno. Tenemos la oxidación, que viene a ser la propiedad de algunos materiales para oxidarse. Cuando hablamos de oxidarse, queremos decir que básicamente el material está perdiendo electrones, por lo cual se oxida. Lo hemos visto con mucha frecuencia, ¿no? Por ejemplo, en materiales de hierro, los cuales se oxidan fácilmente, cambian de color. Ese es un ejemplo típico de la oxidación. Y tenemos también otra propiedad de reducción, que es la propiedad de los materiales para reducirse. Al contrario de la oxidación, si en la oxidación nosotros perdíamos electrones, en la reducción los electrones se ganan electrones, ¿no? Y bueno, si clasificamos nosotros a la materia, podemos clasificarla también como sustancias puras o como mezclas, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Inge, No, ¿cuáles serían las sustancias puras ahí? Sí, eso vamos a hablar ahorita. Y cuando estamos hablando de materias, de la materia puede estar conformada por una sustancia pura o por una mezcla, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una sustancia pura, estamos hablando de que esta sustancia pura tiene una composición fija. No puede separarse por medios físicos. Por lo general aquí hablamos de elementos. Si nosotros, por ejemplo, estamos hablando de la plata es una sustancia pura. La plata es plata. La plata nosotros no la podemos dividir en dos elementos diferentes, ¿no es cierto? Eso es una sustancia pura, la plata, por ponerles un ejemplo. Pero, ¿qué tal si nosotros tenemos una mezcla de agua y aceite? Esa mezcla sí la podemos separar, ¿no? Se puede separar en agua, se puede separar en aceite. ¿Sí o no? Esas son las diferencias entre las sustancias puras y las mezclas. No sé si queda claro. Las sustancias puras tienen una composición física. No pueden separarse por ningún medio físico. Mientras que las mezclas tienen una composición variable. Y estas sí se pueden separar por medios físicos o mecánicos, como por ejemplo por una destilación. Nosotros podemos separar una mezcla. La sustancia pura no. Y dentro de la sustancia pura tenemos lo que son los elementos, ¿no? Como metales y no metales. Por ejemplo, si hablamos de metales, les había hablado ya de la plata, les había hablado del oro. Son metales y son sustancias puras porque la plata es plata, no la podemos separar en otra cosa que no sea plata. Si hablamos de no metales, podemos hablar del oxígeno. Lo mismo, el oxígeno es oxígeno, nosotros no lo podemos separar en otra cosa que no sea oxígeno. Si hablamos de compuestos que también están dentro de las sustancias puras, estamos hablando de sustancias que están formadas por dos o más elementos. Entonces ahí tenemos lo que son los ácidos, tenemos lo que son las bases, las sales o los óxidos, que siguen siendo sustancias puras. Por ejemplo, tenemos nosotros el ácido nítrico. El ácido nítrico es muy complicado que nosotros lo podamos separar en hidrógeno y nitrógeno. Pero en cambio tenemos lo que son las mezclas. Las mezclas nosotros sí las podemos separar. Y tenemos lo que son mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Una mezcla homogénea es cuando se han mezclado dos sustancias y se las mira como una sola fase, ¿no? Por ponerles un ejemplo, yo disuelvo sal en agua. Ustedes le ven una sola fase, ¿no? No se va a ver la sal ahí dentro del agua, ¿sí o no? Esa es una mezcla homogénea, porque solamente se mira una fase, pero es
agua mezclada con sal. Un ejemplo de mezcla heterogénea de manera diferente a la homogénea es cuando nosotros podemos observar dos fases diferentes en la mezcla. Por ejemplo, se mezcla el agua y el aceite. Ahí sí se va a ver, ¿no? En una parte el agua y en otra parte el aceite. Ese es un ejemplo, en cambio, de mezcla heterogénea. No sé si me hago entender, no sé si tienen alguna pregunta o algo no está claro hasta aquí. Dije, Dime. las sustancias puras se pueden mezclar. Por supuesto, yo puedo tomar dos sustancias puras y las mezclo y ahí realmente estoy formando una mezcla, ¿no? Entonces, la Sí. mezcla es eso, es la unión, la mezcla de dos sustancias puras, básicamente. El agua, por ejemplo, es una sustancia pura. El aceite también es una sustancia pura y yo la mezclo y tengo una mezcla heterogénea de agua y aceite. Ok. Ujú. ¿Sí o no? Entonces, Sí. bueno, cuando yo he mezclado dos sustancias puras y he formado una solución homogénea, estamos hablando de eso, que es una solución ópticamente de una sola fase. Y tiene dos componentes llamados el soluto y el solvente, los cuales se encuentran en proporciones variables dentro de ciertos límites y pueden separarse mediante procesos físicos como evaporación, destilación o condensación. Para ponerles un ejemplo de esto, yo tengo una solución, ya les había dicho, agua de agua y sal, ¿verdad? La sal es una sustancia pura, el agua es una sustancia pura, yo las mezclo, le disuelvo la sal en el agua y he formado una mezcla homogénea. ¿Por qué es homogénea? Porque ópticamente se ve en una sola fase. ¿Cómo puedo yo separar nuevamente el agua de la sal? Dejo que esta mezcla de agua con sal, dejo que el agua se evapore, el agua se va a evaporar y yo nuevamente voy a tener la sal en el fondo del recipiente. Ese es un ejemplo de una solución. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Chévere. Ahora, bueno, vamos a nuestra última definición del día de hoy, que viene a ser lo que es la tabla periódica. La tabla periódica básicamente es una herramienta donde se representan a todos los elementos organizados según el orden creciente de sus números atómicos. El número atómico ustedes lo van a encontrar acá en la tabla periódica es este de acá. Por ejemplo, acá tenemos el hidrógeno es 1, el helio es 2, en este caso de aquí del hierro se ve que es 26. Siempre en el lado superior derecho del cuadrito de la tabla periódica, ahí van a encontrar ustedes el número atómico. Y estos números atómicos están ordenados, bueno, los elementos están ordenados en número atómico ascendente de manera horizontal, ¿no? De izquierda a derecha tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Básicamente este número atómico nos va a indicar el número de electrones que tiene cada uno de los elementos que se encuentran dentro de la tabla periódica. ¿Qué más podemos hablar de la tabla periódica? Bueno, esto ya lo vamos a ver más a detalle, me parece, en la tercera sesión. Pero así, a manera general, la tabla periódica tiene grupos tiene grupos y familias, ¿no? Los grupos que están, por ejemplo, están acá divididos, sería verticalmente, ¿no? Tenemos grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Y los grupos B que están acá. Y tenemos también familias, ¿no? Tenemos lo que son metales de transición, tenemos lo que son gases nobles, los gases nobles son todos los que se encuentran acá, como les decía, el neón, el argón, el criptón, el xenón, todos esos son gases nobles, se caracterizan porque no pueden formar compuestos con otros elementos, y se encuentran acá en la tabla periódica en el extremo más derecho. Eso por el momento, chicos. ¿Qué horas tenemos? Son casi las 8:10, ya nos hemos pasado un poquito. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No sé si es que está claro lo que hemos visto hasta acá. Al momento sí. Son conceptos básicos. Todo claro, Que no sé si tranquilo. hay preguntas.
Si desean, e igual si tienen algún tipo de comentario, algún tipo de sugerencia para mí como docente, si algo no se está entendiendo, si algo no está claro, con toda confianza me lo dicen, ¿no? Listo, Inge. Eso creo que sería todo por la primera sesión. Les dejo también como una pequeña tarea aquí en la sección del aula virtual de nuestra primera sesión. Hemos visto ya lo que es la introducción a la química. Les pido por favor que miren el video de la importancia de la química y también pueden darle una lectura a este documento de la química, una ciencia interdisciplinaria. Eso les dejo como tarea. Vamos a hablar acerca del video y la lectura los primeros minutos de la clase del día de mañana. Y mañana continuaremos con lo que es la estructura atómica, ¿no? Vamos a ver lo que son los modelos atómicos, cómo está conformado un átomo. Eso ya es cuento de la clase de mañana. Entonces, hasta ahí, chicos. No sé si hay dudas, no sé si hay preguntas. Tenemos 2 minutos más, por si es que existe alguna duda. De mi parte, Inge, no, todo quedó claro. Chévere. Entonces, bueno, Ángel, Marcelo, muchas gracias también por la presencia. Esperemos el día de mañana Listo, claro, Inge. más, Gracias también. se conecten más compañeros. Échenle una revisada a las diapos, échenle una revisada al video y a esta lectura. Y nos estaríamos viendo el día de mañana, muchachos. Que tengan Listo, una ingeniero. excelente noche. Gracias. Igualmente, Inge, hasta mañana. Igualmente. Igualmente, una excelente Listo. Muchas noche. gracias. Ahí nos estamos hablando. Se cuidan. Hasta mañana. Gracias, Inge. Chao.